Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versos del 38 al 40. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno que no era del grupo de los seguidores del Señor usaba el nombre de Jesús para expulsar los demonios, pero Juan el discípulo se lo prohibió porque no venía con ellos, no hacía parte de sus discípulos y de sus apóstoles, pero impide así una buena acción. Lo hace porque le parece justo, pero más aún porque no comprende aún la misión universal ni la voluntad compasiva de nuestro Señor Jesucristo. Era la mentalidad exclusivista y antigua del pueblo elegido, pueblo separado. Pero Jesús le responde: no se lo impidan. Para el Señor lo que cuenta no es si alguien forma o no parte de la comunidad, si es de los nuestros o no, sino si hace o no el bien que toda persona debe realizar. Jesús es el maestro y el mejor modelo de formación para los discípulos de todos los tiempos. Por sus actitudes, Él es la personificación del reino. Él encarna el amor de Dios y lo revela. Muchos de sus pequeños gestos reflejaban ese testimonio de vida con que Jesús marcaba su presencia en la vida de los discípulos, preparándolos para el apostolado y para la vida en común. Era su manera de dar forma humana a la experiencia que él mismo tenía de Dios con Padre. El apóstol Juan, a quien Jesús amaba mucho, no siempre tuvo la gran sabiduría y percepción espiritual que demostró más tarde, cuando ya había madurado en la fe y en el conocimiento del Señor. El apóstol reaccionó ante lo que podría llamarse la competencia de parte de otros que no formaban parte del grupo de los discípulos de Cristo. Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en el nombre tuyo y se lo prohibimos. En la respuesta de Jesús vemos también algo de corrección, porque el Señor le enseña a Juan y a nosotros acerca de la actitud adecuada que hay que tener en tales circunstancias: acoger a todos los que actúan en el nombre de Cristo y hacerlo con humildad y sinceridad, compartiendo siempre un mismo vínculo de comunión, una misma fe, una misma orientación, es decir, caminar juntos hacia la perfección del amor de Dios y al prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Que para vivir nuestra vocación en la Iglesia hemos de analizar con paz y serenidad la manera en que practicamos la fe y la unión con Jesucristo, mientras consideremos que hay otros que compiten con nosotros por hacer el mismo tipo de ministerio o apostolado. Ese es un claro indicio de que el amor de Cristo no ha crecido aún en ese corazón. En realidad el Señor es el que escoge a sus discípulos y los determina en la autenticidad y en la obra que cada uno va a hacer en su nombre. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Lo más importante es mantener la unidad en la Iglesia y no permitir que los celos o la desconfianza amenacen esa unidad a la cual el Señor nos llama y oró por nosotros ante el Padre antes del momento de su pasión. Entre los miembros de la Iglesia existe una diversidad de dones, cargos, condiciones, modos de vida, espiritualidades. La gran riqueza de esta diversidad no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan sin cesar el don de la unidad, dice el mismo Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a la hora de juzgar y de señalar a aquellos que en el nombre de Jesús están haciendo cosas buenas. Pidámosle al Señor que siempre esté en nuestro corazón la tendencia a la unidad, más que la tendencia a juzgar o a mirar sospechosamente a aquellos que, porque no hacen parte de nuestros grupos o no hacen parte de nuestras comunidades eclesiales,
entonces pues pueden ser falsos o pueden estar engañando a las personas. Tengamos mucho cuidado y pidámosle al Señor el espíritu de la unidad, el espíritu del discernimiento, y actuemos siempre en el amor de Dios. Señor, gracias por la diversidad que has derramado sobre todos tus hijos, porque por medio del Espíritu Santo suscitas muchas experiencias en tu iglesia, experiencias que a veces, Señor, pueden ser muy diferentes a las que nosotros estamos viviendo, pero no por eso, Señor, son contrarias a ti. Danos la gracia, Señor, de siempre buscar la unidad en medio de la diversidad. Danos la gracia, Señor, de siempre actuar como hermanos, de ver a los demás como hermanos, y más a aquellos que en tu nombre están haciendo cosas buenas por el ser humano. Danos la gracia de la unidad, que seamos uno, como tú y el Padre lo son. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.